Bienvenidos a otro programa de Católicos con Mensaje. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Como ustedes saben, en Católicos con Mensaje estamos intentando mostrar católicos que se muestran como tal, de una forma natural, sin aspavientos, sin complejos, y además que son relevantes en su profesión. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Requero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. José Luis es abogado, pero además bueno, nos lo va a contar a él ahora, pero muchas cosas, entre otras cosas, es magistrado del Tribunal Supremo de España. José Luis, cuéntanos brevemente tu carrera profesional. Mi carrera profesional es muy sencilla dentro de lo que cabe. Es decir, yo hice en su día la carrera de Derecho. Acabada la carrera de Derecho tenía muy claro que quería ser juez. En España, para ser juez, hay que hacer unas oposiciones, estudiar, encerrarse, llevar una vida casi monacal y estarse, pues eso, 10, 12 horas todo el día estudiando, varios años. Y bueno, como consecuencia de que, por lo que se ve, estudié muy bien, pues aprobé las oposiciones y aprobé a la primera, ¿no? Me fui destinado a un pueblecito de Murcia, luego fui a Barcelona, luego estuve en un pueblo de Ávila. Allí me dediqué a preparar otras oposiciones dentro de la propia carrera judicial para especializarme, y me especialicé en lo que en España llamamos el contencioso administrativo, es decir, es la jurisdicción que juzga a las administraciones. Entonces fui magistrado de lo contencioso administrativo, de ahí pasé directamente a la Audiencia Nacional, que es un tribunal que tiene jurisdicción en toda España. Y bueno, ahí estuve ya muchos años, desde el año 87 hasta el año 2014. Y en el año 2014 pues ascendí a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, que dentro de nuestra carrera profesional, si hacemos un parangón con la militar, pues equivale ya pues a ser general, por decirlo de alguna es el generalato o el almirantazgo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entre medias, bueno, pues muchas cosas. Entre medias, pues he sido profesor de la Universidad Autónoma de Madrid durante 11 años, impartiendo clases de Derecho Administrativo. He participado en 50.000 conferencias, muchos libros colectivos, he publicado muchos artículos jurídicos en revistas jurídicas. Luego estuve también un periodo de 7 años como vocal del Consejo General del Poder Judicial, que para los que no lo conozcan es el órgano, digamos, que gobierna la justicia en España. Es decir, si la justicia constitucionalmente se define como un poder independiente, quien la gobierna a efectos, digamos, de gestión administrativa no puede ser el gobierno, porque entonces eso iría contra el principio de separación de poderes. La gobierna el Consejo General del Poder Judicial. Y ahí fui yo vocal durante 7 años. Y aquí estoy. Aquí me tiene. ¿Y qué es lo que hace, que una persona que estudia Derecho tenga vocación de juez? Vamos a ver, eso es muy difícil de determinar. ¿Por qué tengo? Vamos a mí personalmente, en primer lugar, ¿por qué hago Derecho? ¿Por qué hago Derecho? Yo me acuerdo cuando estaba en el bachiller, ya llega un momento que el bachiller se va acabando como un cigarro que uno va fumando y se va consumiendo, ya queda poco, y digo, ¿qué hago yo a partir cuando acabe el bachiller? ¿Qué hago? Y a mí me gustaba mucho todas las humanidades. Yo disfrutaba mucho estudiando griego, estudiando latín, disfruté mucho estudiando historia del arte y estuve a punto de dedicarme a tareas de arqueología. También me planteé la restauración, no restauración de comer, no de restaurantes, sino restauración de obras de arte, ¿no? Pero yo no tenía estar claro hasta qué punto se podía vivir con todo eso, ¿no? Hasta qué punto eso daba para comer, ¿no? La restauración probablemente sí, la arqueología no lo sé, la historia del arte mucho me temo que no daba para alimentarse. Y la verdad es que a mí me gustaba mucho también el derecho, ¿no? Era un momento, hablo de los años, yo acabé el bachiller en junio del 76, empecé la carrera en septiembre del 76. Y era un momento muy peculiar en la historia de España. Franco acababa de fallecer apenas un año antes, prácticamente un año antes, y se estaba construyendo, por decirlo de alguna manera, pues todo un nuevo Estado, un Estado constitucional. Entonces, eso era una llamada a un nuevo ordenamiento jurídico,
a una contemplación de cómo deberían ser las nuevas instituciones que se derivarían de una futura constitución. Y eso fue lo que me atrajo para hacer derecho. Y luego, por dentro de derecho, se abre un abanico de profesiones impresionante, hasta el punto de que cuando alguien no sabe qué hacer, yo muchas veces le digo a derecho que encontrarás algo, ¿no? Y entonces, efectivamente, el derecho da para muchas posibilidades. ¿Y por qué me gustó a mí, me atrajo el tema de ser juez? Pues eso influye mucho, es una cosa multifásica o multifactorial. Pues, por ejemplo, influye mucho tener buenos profesores que te enamoran de determinadas asignaturas, ¿no? A mí, por ejemplo, yo tuve muy buenos profesores de derecho público. Y dentro del derecho público tuve muy buenos profesores precisamente en derecho administrativo. Y todo eso, mezclado con el momento histórico, jurídico, político que se vivía en aquellos años, pues yo consideré que lo que a mí más me gustaba era pues, ser magistrado. Y luego, por otra parte, hay circunstancias personales, yo no tenía por personalidad, yo no me veía como abogado, ni tampoco tenía yo contactos para meterme en despachos ni nada por el estilo, y en un momento en el cual los despachos de entonces no tienen nada que ver con los de ahora, ¿no? Y entonces eso fue por lo que yo hice judicatura, ¿no? Una cosa que quizá no sabes, yo también soy licenciado en Derecho, entre otras licenciaturas. La verdad es que nunca practiqué el Derecho. Pero una de las cosas, me acuerdo cuando estudiaba, es magnífico para formar la mente de una forma recta, si quieres que te diga. Yo también recomendaría a mucha gente que estudiara Derecho, porque entre otras cosas también es muy práctico. Pero debo decir que cuando estudiaba Derecho, el administrativo era, digo, porque la siguiente es, ¿y por qué Derecho administrativo? Porque digamos que es de lo más árido, o si quieres, de donde menos el civil, para los que nos sigan y sepan un poco de derecho, pues ves la justicia, y el penal es casi el derecho por antonomasia, pero el administrativo... Pues mira, el administrativo no muerde, o sea, el administrativo no hay que tenerle miedo. Y el administrativo no es, digamos que la versión un poco así caricaturesca del administrativo sería un mare magnum de reglamentos, de órdenes. No, el administrativo es otra cosa mucho más seria, es decir, es cómo se controla el ejercicio del poder. O sea, es el control por parte del ciudadano, cómo el ciudadano puede defenderse ante el ejercicio del poder. O por decirlo de otra manera, es si las constituciones y el derecho constitucional implica la relación del Estado con sus ciudadanos y los derechos que los ciudadanos pueden ejercer frente al Estado y que el Estado tiene obligación de respetar y el ciudadano tiene el derecho de hacerlos valer, todo eso, ¿con qué se come? Todo eso, ¿cómo se pone en marcha? No, pues eso es el derecho administrativo. O sea, es un derecho constitucional aplicado al día a día a las relaciones constantes entre la administración, las administraciones públicas y el ciudadano. Entonces, el derecho administrativo es sencillamente eso, cómo el ciudadano puede defenderse o cómo puede oponerse, en el buen sentido de la expresión, a la actuación de esa especie de monstruo que son las administraciones públicas, ¿no? Y eso tiene luego muchísimas manifestaciones, muchísimas variantes, ¿no? Pero si yo tuviese que dar una clave unas pinceladas maestras, sería esa. El civil es los litigios entre particulares. El penal es la sociedad que se defiende frente al que ha cometido las más graves infracciones, que son los delitos, en definitiva. El derecho laboral, pues las relaciones entre el trabajador y el empresario, ¿no? Entonces, administrativo, ¿qué es? Los ciudadanos ante las administraciones, cómo los ciudadanos pueden hacer valer sus derechos ante las administraciones públicas, ¿no? José Luis, ¿tú eres católico? Yo soy católico. ¿Y te has manifestado como católico en toda tu...? Hombre, yo nunca lo he ocultado, la verdad se ha dicho. Aquí en España, a diferencia de otros países, nada, tampoco se presume, hay una presunción de catolicidad mientras no se demuestre lo contrario. Pero vamos, yo cuando sí, efectivamente, yo incluso en actividades profesionales, no porque yo tenga que estar ejerciendo mi profesión invocando mi condición de católico, sino porque en algunas cuestiones, no en el ejercicio profesional como juez directamente, sino sobre todo en aspectos relacionados con actuaciones, vamos a llamarlas, de relevancia pública. Por ejemplo, cuando yo era vocal del Consejo General del Poder Judicial, había un debate público en muchas manifestaciones, en muchos aspectos,
y bueno, salía a relucir las convicciones de cada persona, ¿no? Luego, por otra parte, yo también escribo en muchos medios de comunicación de toda la vida. Yo tenía, no lo he dicho yo antes, yo tuve también al comienzo primero porque necesitaba un dinerillo para mis gastos cuando era estudiante, entonces empecé a trabajar en un par de agencias de prensa, ¿no? Agencias de colaboraciones, empecé a publicar muchos artículos, ¿no? A la edad muy temprana. Yo, por ejemplo, el primer artículo que publiqué, por ejemplo, en el ABC, lo publiqué yo creo que con 18 años, una cosa así, ¿no? El primer artículo en el ABC. A veces lo releo y es actual. Y también he publicado... ¿De qué iba el artículo? Pues sobre los problemas de Navarra respecto del País Vasco. O sea, las apetencias del País Vasco en cuanto a la anexión de Navarra, ¿no? Hay cosas que no cambian. Que no cambian. Yo una vez lo he leído y digo, esto sigue exactamente igual. No ha cambiado nada, ¿no? Y he publicado en muchos medios de toda España, en la prensa nacional, prácticamente en todos los diarios, ¿no? Entonces allí los temas que yo trataba, temas sociales, temas también jurídicos, por supuesto, sobre todo temas sociales, ¿no? Pues había que retratarse necesariamente, ¿no? Y luego, no lo he comentado antes porque tampoco forma parte de mi currículum, ni lo verás en ningún currículum, ¿no? Sino que es una cosa de manifestación personal, boca a boca, ¿no? Que es el tema, yo, ejemplo, soy miembro del Opus Dei, ¿no? Y entonces automáticamente, en cuanto eso se sabe, ¿no? Y entonces, como yo he tenido mucha presencia en los medios de comunicación, enseguida pues te ponen que es del Opus, que no sé qué, resoluciones tuyas, que ese señor es del Opus, artículos de ese señor es del Opus, ¿no? Pues, entonces, la condición, digamos, de católico, pues es ineludible. ¿Y estigmatiza un poco? Hombre, para algunos es un estigma, para mí realmente no lo es, ¿no? Pero para algunos sí realmente es un estigma. Por una parte te clasifican ya como un sujeto que no sé en su categoría cómo será, si de menor condición o un ciudadano de segunda, o te califican también con una caricatura de persona reaccionaria, de persona conservadora, de no sé qué, no sé cuánto, tonterías, ¿no? Y luego, bueno, pues también sirve para que, bueno, hay gente te conoce y, bueno, ya sabe muy bien cuál es tu pensamiento. Pero entonces el hecho de ser católico, estigmatizarse, pues no sé, estigmatizarme, pues no lo sé. Sí que hubo una vez, hace mucho tiempo, que yo pretendía en buena lid, como se diría, un determinado cargo dentro de mi profesión, voy a entrar en detalles qué tipo de cargo era, pero vamos, yo podía perfectamente acceder a él, que era de libre designación, ¿no? Y yo recuerdo que hubo una pequeña campaña, incluso en el diario El País, que publicó un editorial como diciendo cómo se puede tolerar a una persona que sea de y pueda llegar a terminar ese cargo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, no es que fuese el argumento determinante para no dármelo, luego gracias a Dios no me lo dieron, ¿no? Me vino muy bien que no me lo diesen, ¿no? Pero que dices, bueno, porque soy católico, esa cosa absurda, porque soy de lo Opus, pues es absurdo, pero la verdad es que hay gente que lo utiliza, ¿no? Hay gente que le gusta clasificar a los demás y colgarles San Benitos para de esa manera, en su lógica, desautorizarte o desacreditarte. Otros, a mí eso francamente me da. José Luis, tengo una teoría que quizá viene al caso y es que además lo he debatido con algunas personas últimamente, y es que, fíjate que al principio has dicho, soy católico. Sí, en España se suponía la catolicidad. Y lo cierto es que en España ahora somos una minoría. Los católicos somos una minoría. Los católicos practicantes, si quieres, somos una minoría. Los bautizados no, pero los católicos practicantes sí. Y en este mundo que protege a las minorías, somos la única minoría que tenemos, como dicen los americanos, el double whammy, es decir, la doble falta. Es decir, somos minoría y por tanto no somos mayoría, y además nos tratan como si fueran mayoría, y entonces pues se creen, o quiero decir, o gente se cree con la autoridad para... pues eso, para estigmatizarte. Eso no lo podrían haber dicho si fueras judío. Vamos a ponerlo. A nadie se le ocurre escribir un artículo en un periódico como El País, a lo mejor a ellos sí, pero vamos, probablemente no, en el que dijera, bueno, este señor es judío y no puede acceder. Y sin embargo sí se consideran con esa capacidad. ¿Estás de acuerdo con esta reflexión? Efectivamente, eso es así. Tal y como lo planteas tú, no lo había reflexionado, pero la actitud de los otros sí que es evidente. Es decir, saben que, en concreto en España, hay una mayoría al menos de bautizados. Saben que en España España es un país de tradición
de cultura, de historia, de idiosincrasia marcada por su catolicidad, en definitiva, ¿no? Entonces, cuando yo tengo planteado una empresa, una guerra, podríamos decir, casi encaminada a borrar esas señas de identidad, a difuminar esos vestigios o esos elementos de catolicidad para instaurar un nuevo orden cultural, intelectual, como se quiera llamar, yo sé muy bien cuál es el enemigo, ¿no? Entonces el enemigo me da lo mismo que a misa los domingos vaya solamente un 5% de los bautizados. El caso es que yo lo que sí que tengo es una cultura que tengo que enterrar, que tengo que cambiarla por otra. En definitiva, es una guerra intelectual, es una guerra cultural, es una guerra en ese sentido, digamos, con un campo de batalla o con un muy amplio, no es cosas puntuales, sino que es cambiar por completo la orientación de todo un país, de toda una sociedad, en definitiva, ¿no? Entonces, a ellos, en el fondo, que vayan así, vamos, a ellos, cuando digo a ellos, parece que vaya un 5% a misa todos los domingos, eso es irrelevante. Lo importante es que España, aunque esté plagado de gente católica que no practique, lo importante es que España es católica y eso es lo que hay que borrar, eso es lo que hay que transmutar, lo que hay que cambiar, en definitiva. ¿Y no nos convendría entonces mejor a los católicos ser más beligerantes y señalar, es decir, cuando haya alguna actitud como esta que nos has contado, que además a todos nos ha pasado, bueno, lo digo porque en Europa pasa menos, pero tengo conciencia de que muchos católicos o bien no se manifiestan como católicos precisamente para evitar eso y entonces pues yo creo que están entrando quizá en cierta cobardía, o bien si se manifiestan tienen también que sufrir estar relegados en sus puestos de trabajo y tal. Entonces no nos sería mejor, como dicen los americanos, call it out, es decir, llamar la atención y decir, mire, no es aceptable que usted trate a los católicos, que somos una minoría, de una forma que no trataría a ninguna otra minoría. No tendríamos que ser más beligerantes. Yo creo que ser más que beligerantes, que por supuesto también, pero todo coherentes, ¿no? Ser coherentes, ¿no? Yo no recuerdo, mejor dicho, recuerdo, pero no recuerdo las palabras literales de San Juan Pablo II cuando manifestaba aquello de que el martirio de hoy día se llama la coherencia, ¿no? O sea, a mí probablemente no me van a arrojar a los leones, ni me van a matar, Dios quiera que no, pero vamos, si ya que el caso, pues confiaremos en la gracia de Dios y que de fuerzas, ¿no? Pero en principio eso no va a ocurrir. Ahora, lo que sí que puede tener uno es otro tipo de martirio, que es el ninguneo, el ostracismo. Los antiguos griegos, pues aquí te expulsan de la vida civil, te excluyen de la vida civil. Entonces eso sí que, contra eso sí que hay que luchar. Ahora, ¿qué significa que me van a expulsar de la vida civil? ¿Me van a echar de mi profesión? Hombre, en principio no, Dios quiera que no. Pero sí que pueden expulsar, por ejemplo, mi visión o mi ideario, mi forma de concebir la vida, por ejemplo, de la educación de mis hijos o de mis nietos en mi caso, ¿no? Sí que pueden expulsar a Dios del contexto público, eliminando pues, sus elementos visibles, por una descristianización que lleve, incluso aunque tenga un valor artístico, a eliminar símbolos de nuestra religión, ¿no? O que se implante una manera de concebir en general la cultura de masas de una visión absolutamente acatólica, por no decir anticatólica, ¿no? Entonces, contra eso es que hay que ser beligerantes. Pero claro, la gran inmensa mayoría de la gente no tiene posibilidades, digamos, de salir al contexto público. Es decir, si uno participa en un partido político, tiene un medio de comunicación, pues hombre, sí que puede influir mucho en el contexto público. Yo creo que hay que hacer una labor de que cada uno en su ámbito y en su trabajo, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida de vecino, en su vida de amistad, pues se involucre y se comporte lo más coherentemente posible. Es decir, si empezamos por abajo a transmitir eso, pues eso irá subiendo como la espuma, ¿no? Ahora, que haya personas que tengan posibilidad de tener impacto en el contexto público, pues bendito sea Dios, ¿no? Bendito sea Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado, José Luis? Porque lo cierto es que una persona como yo, que ha estado muchísimo tiempo fuera de España y vuelve a España ahora después de casi 30 años, te la encuentras muy cambiada. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho mal los católicos para que nos encontremos ahora en una posición de defensiva? Es decir, algo lo hemos tenido que hacer mal. Yo creo que sí, ¿Y qué es lo que hemos hecho mal? Vamos a ver.
yo no quiero tampoco aquí señalar culpables, ¿no? Pero es evidente que nos hemos dormido los católicos, ¿no? Y cuando digo que nos hemos dormido los católicos, hablo de todos los católicos, es decir, los católicos no son solamente los obispos, los curas, son también todo bautizado es católico, ¿no? Entonces, si los padres no han transmitido adecuadamente su formación a sus hijos, porque a su vez los abuelos no se lo han transmitido a ellos, cuando nos hemos dejado llevar por un catolicismo cultural, un catolicismo de costumbre, por decirlo de alguna manera, es decir, lo normal era que una persona pues naciese, le bautizasen, al cabo de 4 o 5 años le hiciese la primera comunión, se casase por la iglesia, eso forma parte, ir a misa los domingos, a misa de 12, comprar unos pastelitos y el periódico bajo el brazo, ir a su casa. Eso era el ser católico, en definitiva, ¿no? Entonces, claro, cuando eso ha sido un modo de conducta rutinario, cuando aquí lo digo con todo cariño, dolor y precaución para no ser excesivamente, para no meter la pata, cuando la iglesia se ha apagado un poco o bastante en algunos casos, cuando la iglesia se constipa, el mundo estornuda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, cuando desgraciadamente durante muchos años a lo mejor pues hemos visto una crisis en la iglesia donde había clérigos que no transmitían su fe, que no transmitían sus convicciones, que no en definitiva tiraban de la gente para arriba, sino que hablaban de otra cosa, de política, o confundían su función sacerdotal con una especie de voluntariado social y la iglesia pasaba a ser una especie de ONG. Bueno, pues eso, que queramos o no queramos, va calando en la gente. Eso se le une una empresa o un movimiento descristianizador evidente, que yo creo que tiene ya por lo menos los 200 y pico años, está ahí presente, ¿no? Entonces, eso va poco a poco calando en todo el sistema educativo, en la cultura de masas, en los medios de comunicación, y bueno, y poquito a poco se nos va enfriando. Es decir, ¿qué pasaba? Porque hace 50 años el que dos chicos conviviesen antes de casarse era una cosa escandalosa, y ahora sin embargo se ve como algo normal. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que se han apagado muchas luces, ¿no? Muchos dispositivos que tenían que haber dado cierta alarma, bueno, se han ido apagando. Mucho relativismo incluso en las propias familias. Bueno, si son felices los chavales, esos son los tiempos. Bueno, es que nosotros somos de otra época. Digo, no, ni otra época ni historias, eso está mal. Ahora, hace 200 años, y seguirá estando mal dentro de otros 200 años. No es una cuestión temporal, es una cuestión de ser de las cosas, ¿no? Entonces, cuando todos esos factores en su conjunto se van poco a poco reblandeciendo, se van poco a poco deteriorando, pues al final es un fenómeno que no obedece a una sola causa, son muchas las causas, ¿no? Entonces yo diría, pues eso, hombre, por una parte la crisis obvia de la Iglesia, no creo que no lo que le estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Sobre todo, lamentablemente, con curas que se han olvidado de hablar de Dios y han hablado de otras cosas, ¿no? Luego, en segundo lugar, las propias familias que, bueno, pues que les ha pillado, por lo menos en España, les ha pillado desnudos. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo lo que ha venido de nuevas olas culturales, pues les ha pillado sin la debida formación. ¿Por qué? Porque han vivido un catolicismo de tradición, de costumbre, no un catolicismo de convicción, ¿no? Entonces, poco a poco eso va calando en la gente, ¿no? Dicho así, digamos, de una manera muy amplia y muy etérea. No sé si ha quedado claro, pero vamos, pero así es como lo veo yo, ¿no? Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo. Al final hay una frase en Francia que dicen que vivir es la batalla y al final ser católico también. O sea, uno se lo tiene que pelear todos los días. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes les tengo que recordar que si tienen alguna crítica, comentario, pregunta, por favor escriban al email que aparece ahora en la pantalla. Y también les tengo que comentar, como ustedes saben, EWTN no tiene publicidad, no recibe subvenciones, solo se financia con sus donativos. Les ruego y les agradezco mucho cualquier donativo. Escriban o donen a través de www.ewtn.es. Muchísimas gracias. Nos vemos enseguida, José Luis. Muy bien.
Retomamos este Católicos con Mensaje con José Luis Requero, magistrado del Tribunal Supremo en España y católico, que además sé que estás casado con Natividad y tienes 10 hijos. Enhorabuena. 10 hijos y 10 nietos también. 10 Wow. nietos, 10 nietos, 10 nietos. O sea, que esto, la última, la pequeña, nada, tiene 15 días. Una No pregunta nada. que hago a la gente que tiene hijos, como yo, es ¿qué es lo que tenemos que hacer para que los hijos mantengan la fe? Pues hombre, en primer lugar, darles ejemplo, creo yo. Darles ejemplo, fundamentalmente darles ejemplo. Dentro de tus posibilidades, darles todos los medios de formación. Nosotros personalmente, ¿qué hemos hecho? Pues en primer lugar, vivir nosotros, mi mujer y yo, con coherencia nuestra fe. En segundo lugar, bueno, pues rezar el rosario con ellos durante muchos años, por ejemplo. Por supuesto, llevarles a misa al menos los domingos y fiestas de guardar, ¿no? Y luego llevarles a colegios donde se les dé una educación cristiana para que haya coherencia entre lo que tú le dices en casa y lo que ellos oyen fuera. Y aún así, con todo, no tienes asegurado el éxito. ¿Tus hijos son católicos? Sí, sí, sí. ¿Y son todos practicantes? Sí, sí, hasta donde yo sé, sí. Pero bueno, te quiero decir que Enhorabuena. Muchas gracias. Hombre, y hay que procurar, yo procuro, bueno, pues meterle de vez en cuando cuñas, porque oye, una vez que Pero de verdad, mayor, enhorabuena. meter cuñas publicitarias, oye, tal, mañana es día de precepto, por cierto, tal, no sé qué, no sé cuánto. Eso es de lo más difícil, la verdad es que por lo menos a mí me quita gran parte de la... Pero lo que ocurre es una cosa, vamos a ver, que llega un momento de decir, vamos a ver, por supuesto, uno el oficio de padre no lo abandona hasta que se muere, y eso está claro. Y luego continúa de otra manera. Quiero decir que nunca hay que dar la batalla por perdida. Si un hijo se descarría o lo que sea, sabe que uno va a estar todos los días de su vida rezando por ellos. Y en general rezando por ellos todos los días, siempre, ¿no? Pero luego es la libertad. Luego es la libertad. Oye, una vez que tú has hecho todo lo que tenías que hacer, les has dado una formación, has sido coherente, te han visto rezar, te han visto pedir, te han visto... Y luego ya es la libertad. Y si alguno hace las cosas mal, pues bueno, allá él, pero seguiremos con mucha delicadeza y con mucho cariño intentando arreglar las cosas, ¿no? Con mucha delicadeza y con mucho cariño, ¿no? Para que ellos, creo yo, si se da la hipótesis de que Dios quiera que no se dé, de que alguno se descarría, como digo, pues que vuelva poquito a poco, sabiendo que eso es una batalla de una carrera de fondo que dura toda la vida, ¿no? Dura toda la vida. Yo tengo, quizá por mi forma de acordarme, son por binomios. Las cosas que hay que hacer es práctica y teoría, y además en ese orden. ¿Sabes? Siempre digo práctica, es decir, oye, que te vean practicar, es decir, el ejemplo, y luego contestar las teóricas, porque no es solo eso, de decir, oye, porque luego empiezan a preguntarte y tienes que saber, para dar razones de tu fe a tus propios hijos. Y luego hay otra que estaba relacionado con una de las cosas que hemos hablado antes, que es cariño y claridad. Porque hay que dar las dos cosas. Una de las dos cosas quizá no basta, es claridad. Esto es lo correcto y además te lo digo con muchísimo cariño. Si solo das cariño o si solo das claridad, pues a lo mejor les falta una pata. ¿Estarías de acuerdo con eso? Totalmente. Y además yo creo o sea, mostrarles las cosas, o sea, nunca imponer de una manera coactiva. Es decir, cuando los niños son pequeños, evidentemente, no quiero ir a misa, qué rollo, pues vienes a misa y ya está. ¿Qué rollo es la misa? Bueno, pues tú sabes lo que es la misa, se la explicas un poco, lo que es la misa y tal, ¿no? Cuando son mayores, pues, bueno, pues, como digo, pues dejando caer las cosas, rezando mucho, respetando mucho su libertad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya te digo, la vida da muchas vueltas y gente que yo tengo la experiencia de a lo mejor, no en mi caso, pero gente que yo he conocido que han estado un poco alejados, luego con el paso de los años van cambiando, porque la vida da muchas vueltas, nunca hay que perder en ese sentido la esperanza. Y la verdad es que eso es así, luego la gente va madurando muchas veces, ¿no? Y se va dando cuenta de que, bueno, de que hacer las cosas bien es muy rentable en términos vitales, ¿no? En definitiva, ¿no? Porque antes estábamos hablando de qué es lo que ha pasado en España para que haya este decaimiento moral, y estábamos hablando, bueno, pues ha habido muchos factores y la verdad es que yo me he sorprendido un poco de la situación en la que está España hoy, comparado pues como estaba hace 20 y tantos años que me fui, hace casi 30. Sin embargo,
y te quería preguntar si esta es tu observación. Sin embargo, yo creo que tenemos una brecha entre nuestra percepción y la realidad. Es decir, la percepción que tenemos yo creo que es más negativa que la realidad que vivimos. Pues simplemente pues porque percibimos algo que ya hemos interiorizado y la realidad que estamos viviendo todavía no la hemos interiorizado. Y me explico. Cuando vengo a España me doy cuenta de que hay un montón de movimientos, un montón de actividad del Espíritu Santo, ya sea Emmaús, ya sea Efetá, ya sea Hakuna, ya sea, yo qué sé, los retiros de... un montón, estoy intentando acordarme, retiros de amor conyugal. Hay un montón de actividades que no hemos todavía interiorizado y que realmente yo creo que están calando ahora y que lo veremos dentro de 15 años. Es decir, que nuestra percepción de la realidad es más pesimista que la realidad en que vivimos. ¿Estarías de acuerdo con eso? Vamos a ver, sustancialmente sí, ¿no? Y yo creo que además esto es una reiteración de la historia. Es decir, cuando en un determinado momento, por ejemplo aquí en España, como consecuencia de la reforma, si es que se puede llamar reforma protestante, bueno, pues incluso el nivel moral de España era muy bajo y a eso se le añadía la reforma protestante, tenemos que los grandes santos surgieron en ese momento, ¿no? Pues San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Pedro de Alcántara, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, también es cierto de que ese catolicismo, digamos, de hábito, cuando digo hábito no quiero decir hábito de los frailes, quiero decir de costumbre vital, el que se vaya apagando hace que, por el contrario, lo vaya sustituyendo un catolicismo, a mi modo de ver, de convicciones más arraigadas, más firmes y, en definitiva, más coherentes, ¿no? Creo que yo creo haberlo leído a Benedicto XVI, no sé si como papa o todavía como cardenal, que el horizonte de la Iglesia, por lo menos en Occidente, en los países del primer mundo, va muy en la línea de probablemente numéricamente menos católicos, pero mucho más consistentes, ¿no? Mucho más consistentes porque se han, digamos, curtido en un ambiente adverso. Cuando, como decía al comienzo, hemos sido católicos porque es lo que toca, es ser católicos, ¿no? Porque aquí todos somos católicos, ¿no? Como hacer la mili, hay que hacer la mili porque hay que hacer la mili. Hay que ser católicos porque hay que ser católicos, y hay que bautizar a los niños, hay que bautizar a los niños, y llevarles a la primera comunión, y tal, y tal, y tal. Pero cuando todo eso se va desapareciendo como costumbre de la vida del día a día de los ciudadanos, pues eso lo va sustituyendo, por el contrario, a mi modo de ver, unas convicciones firmes, ¿no? Es decir, que quien va a misa va por convicción. Y por ejemplo, yo voy a misa todos los días, yo veo que las iglesias a diario están muy llenas. Y la gente que va a misa a diario no es porque no tenga nada que hacer. La gente que va a misa a las 8 de la mañana no es porque tengan insomnio. Van por otra cosa, por convicción. Entiendo, José Luis, de todas formas, y eso estoy seguro, sabes más que yo, vamos, como de casi todo, pero entiendo que eso también depende en España de dónde. Probablemente tú eres de Madrid y efectivamente eso pasará más en Madrid, pero mi temor es que haya áreas de España, en Cataluña o en Vascongadas o en algún sitio, donde, vamos, mi temor no, los datos lo dicen, donde la asistencia a misa, ya no diaria, sino dominical, está bajo. Sí, incluso más. Digamos, yo no he hecho cálculo de porcentaje, pero si me dicen que a misa los domingos va un 5%, pues a lo mejor incluso me parecen demasiado, a lo mejor es menos todavía. En Madrid son casi el 30. Bueno, pues en general la media de España. Hombre, luego has invocado determinadas regiones donde desgraciadamente, y eso es hablar un tema que está lindando con la política y yo quiero evitarlo, pero no tengo más remedio que hacerlo. Es decir, cuando determinadas regiones caracterizadas por su discurso nacionalista, eso ha calado dentro de la Iglesia, cuando al final los sacerdotes, la Iglesia, la jerarquía, cuando digo a la Iglesia me estoy refiriendo fundamentalmente en estos casos a la jerarquía y a los sacerdotes, no me estoy refiriendo a todos los bautizados, ¿no? Bueno, pues han hablado no de Dios, sino de la nación, han hablado bueno, pues las aspiraciones de un determinado pueblo, etcétera. O cuando, por ejemplo, había un momento en el cual daba la sensación de que, por ejemplo, a los obispos vascos hace unos años no les preocupaba tener los seminarios vacíos, lo que les preocupaba era la Y del País Vasco, que era la red de vías de alta velocidad, ¿no? Entonces, porque eso afectaba a la consideración de los intereses del pueblo vasco, ¿no?
o como está ocurriendo en Cataluña, desgraciadamente, ¿no? O sea, cuando hay obispos, por ejemplo, que tienen los seminarios vacíos, pero les preocupa más el problema de la nación catalana o nación vasca, pues eso, que duda cabe, va calando en los feligreses, ¿no? Afortunadamente, en muchos de esos lugares se ha producido una renovación, bueno, y obispos que son como Dios manda, obispos realmente que tiran del carro, ¿no? Por eso digo, esto es una tarea digamos, de una carrera de fondo, no se va a conseguir de la noche a la mañana. Probablemente asistamos a un rejuvenecimiento y a una primavera tras un largo invierno, pero al final eso estoy convencido de que... Con la ventaja de haber vivido en la antigua Unión Soviética y en países que han sufrido el nacionalismo, como en Alemania, también he vivido, o que lo han sufrido del otro lado, como he vivido en Israel, sí puedo atestiguar que hay ideologías que no son inocuas y que además son secantes. Secantes para la fe. Claro. Y eso es algo que tenemos que recordar. No estamos hablando de política, simplemente hay ideologías que simplemente son estériles y esterilizan. Yo he vivido en países postcomunistas y muy después de la caída del muro. Yo no era anticomunista hasta que llegué allí. Y entonces vi los frutos y dije, bueno, esto ha dejado como un erial. Y lo mismo pasa con el nacionalismo, y eso es una cosa que es un hecho. Es decir, los datos dicen, mira, donde llega esto parece que se pudren como si estuviera echando salmuera en las plantas. Totalmente, ¿no? Entonces yo digo que muchas veces, a veces yo lo he considerado años atrás, ¿no? Ahora, insisto, yo creo que está produciéndose cada vez una mayor revitalización y vuelta a las raíces, lo que debe ser, ¿no? Pero claro, yo cuando, por ejemplo, yo con todo respeto, es decir, a un determinado obispo en el País Vasco tiene discurso sobre la situación de los presos vascos y tiene seminario vacío, y oiga, a usted le van a pedir cuentas cuando se muera, si usted llevó a mucha gente al sacerdocio, por ejemplo, o si usted llevó a muchos de sus feligreses al confesionario, le llevaba una vida coherente, no le van a pedir cuentas sobre su posición, sobre el concierto vasco, sobre la red de carreteras del País Vasco. ¿Cómo ves eso? Una pregunta para un juez. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja ser católico y decir, bueno, este es mi trabajo? Y sin embargo nuestro Señor dijo, hey, no juzguéis. Yo creo que, con todo respeto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, el no juzguéis y no seréis juzgados, yo creo que hace referencia en el trato con las personas a no hacer presunciones, juicios temerarios, a no colgarle a las personas el San Benito, a no despacharlas con 4 ligerezas su manera de ser, darles oportunidades, ¿no? Lo otro es impepinable en una sociedad donde hay conflictos, alguien tiene que resolver. Y ahora voy a decirlo a la inversa. ¿Es mejor juez el católico? No, voy a intentar, no comparado el señor A católico contra el señor B no católico, sino el señor A por ser católico comparado con sí mismo si no lo fuera. Vamos a ver, yo creo que uno que sea católico, me da lo mismo que sea médico, que sea arquitecto, que sea juez o que sea peón caminero, tiene en primer lugar que ser el mejor, intentar ser el mejor en su profesión. No por un prurito, digamos, de vanidad, quiero ser el mejor, sino porque, por lo menos, yo, ¿qué ofrezco a Dios? Pues mi trabajo. Yo al trabajo yo no le puedo ofrecer chapuzas, ¿no? A Dios no le puedo ofrecer chapuzas, ¿no? Entonces, ¿cómo influye el ser católico, el querer ser católico, el luchar, mejor dicho, por querer ser católico día a día en tu profesión? En primer lugar, por cumplir adecuadamente con tus funciones. El ser lo que debes ser, en definitiva, ¿no? Entonces, en eso es la principal influencia. No me lo has preguntado, pero aquí a continuación se podría plantear. ¿Y eso se tiene que traducir necesariamente en el contenido de tus decisiones? Pues yo te diría, vamos a ver, según y cómo y depende de qué. Si yo tengo que conocer de un tema de concesión de licencia para extracción de recursos mineros, pues el ser católico o no ser católico, la verdad, no tiene nada que ver. Ahora, si estamos viendo aspectos que hacen referencia a la dignidad de la persona, que hacen referencia a los derechos de la familia, de las personas, hombre, hay un humanismo que está, digamos, en el común de la naturaleza del ser humano, que solo potencia el ser católico. Pero yo no resuelvo A o B
por el hecho de ser católico, sino porque es lo procedente en derecho, que el derecho por la general, afortunadamente, busca la justicia y busca lo que sea más concorde con la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, pongo por caso, yo, por ejemplo, decisiones donde haya tenido que describir, que decir, como soy católico resuelvo eso, yo jamás he tenido nada de eso. Por ejemplo, si yo tengo que resolver un tema relacionado con la libertad de enseñanza, es que es un colegio católico, no es un tema de que sea un colegio católico, es un tema distinto, que está por encima, es que los padres tienen derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. No sé si me explico. Pero ¿no? ahora vamos a ponerlo a la inversa. Si cuando haya leyes inicuas, sí. la ley de la eutanasia, la ley del aborto, una ley en donde dice, vamos a imaginar que un juez tiene que juzgar a una persona que se está manifestando delante de un abortorio y que parece que eso va a ser ahora ilegal. Es decir, una persona, oye, está manifestándose, quiere decir, diciéndole a la persona, oye, lo has pensado, no está violando o violentando, por lo que yo entiendo, no violenta su libertad. Pero la ley va a decir, entiendo, o por lo menos existe esa posibilidad, va a decir esa actitud, es decir, decirle a una persona que va a abortar, simplemente comentarle la posibilidad que tiene de no hacerlo, es delictivo. ¿Qué es lo que hace un juez en ese caso? Vamos a ver. Teóricamente y fríamente, un juez lo que tendría que hacer sería aplicar el Código Penal y punto. Pero afortunadamente, y ahí está la complicación, las leyes no se aplican de una manera automática. Quiero decir con esto, yo esa ley, por ejemplo, está tramitándose en el Parlamento y considero que es una ley, lo digo con toda sinceridad, aberrante. Entonces, si me dicen que una persona que por el hecho de manifestarse, simplemente manifestarse, o simplemente por el hecho de dirigirse a una mujer que va a una clínica de estas de abortos, le quiere informar o le quiere dar la posibilidad de renunciar a ese propósito, si no la está coaccionando violentamente, si no está actuando de una manera que sea manifiestamente contraria a su libertad, porque entonces estaríamos en otra, oiga, usted, eso no es ningún delito. Eso no es ningún delito. Quiero decir con esto que recta, inteligentemente aplicado el ordenamiento jurídico, te da muchas posibilidades para hacer cosas de acuerdo con tus convicciones sin necesidad de pretestar tus convicciones. Porque afortunadamente las convicciones, en este caso de un católico, no son distintas de las convicciones en las que se basa o se sustenta la consideración, la concepción de los derechos de la persona, de los derechos humanos. Pero José Luis, si el legislador decide que eso es delito y pasa, ¿qué es lo que pasa? Pues vamos a ver, yo en primer lugar me plantearía el suscitar una duda de constitucionalidad. Eso es lo más suave. Cuando digo lo más suave, ¿qué quiero decir? Oiga, pues mire, yo te considero que eso va en contra del artículo 16 de la Constitución, o eso va en contra, bueno, pues sí, del artículo 16 de la Constitución, o que es una medida penal desproporcionada, y puedo plantear una duda de constitucional, para que el Constitucional me diga que sí o que no. Eso no me soluciona gran cosa. Me puede solucionar si me dice que es contrario a la Constitución, pero si me dice que eso es perfectamente contrario a la Constitución, pues entonces yo intentaría aplicar eso de la manera más liviana posible, incluso, si es posible, agarrándome para poder llegar a una absolución de esa persona, es decir, que no sea condenada, ¿no? Ahora, la ley está ahí y la ley hay que cumplirla. Esto es un tema muy delicado y que se plantea en general con la objeción de conciencia de los jueces, ¿no? Es un tema muy delicado por una razón muy sencilla. En primer lugar, porque las posibilidades de hacer las cosas bien sin que tus decisiones pugnen con tu conciencia, eso requiere mucha reflexión, mucha formación y mucho conocimiento de las posibilidades que te da el ordenamiento jurídico para actuar conforme a derecho sin que tus actos sean contrarios a tus convicciones. Puedes evitarlo de manera total y absolutamente legal, sin hacer cosas raras y sin forzar el ordenamiento jurídico. Porque también hay que tener en cuenta, y esto yo creo que es importante, en primer lugar, varias cosas. Uno, que no se puede, digamos, ver la objeción de conciencia como algo que al final resulte que en determinadas profesiones que son fundamentales, los católicos no tengan nada que hacer ahí o queden excluidos. Eso por una parte.
Y luego, en segundo lugar, también considerar como manera de templar el problema de que el mantenimiento de un orden jurídico forma parte también de una necesidad de un orden social que dé paz jurídica. Eso forma parte de un bien para la sociedad. Quiero decir con esto que si yo mañana, como católico, empiezo a hacer una interpretación militante de las leyes y una aplicación militante de las leyes, me puedo quedar sin argumentos cuando luego otros de otra convicción hagan una interpretación y una aplicación militante de las leyes según sus convicciones diametralmente opuestas a las mismas. Quiero decir con esto, si todos los jueces empezamos a resolver de acuerdo con nuestras convicciones personales, eso es un mal, porque al final caeremos en una arbitrariedad, es decir, en una dictadura de los jueces, donde según el juez que resuelva, se resolverá esto de una manera o de otra, no en función de una interpretación de la norma, sino en función de su particular ideología. No sé si me explico. Es un tema muy delicado, muy difícil, pero que invita a no adoptar decisiones de trazo grueso. Esto es un tema de microcirugía, no de brochazos, ¿no? Entonces, insisto, hay muchas maneras donde uno puede compatibilizar sus convicciones actuando de acuerdo a derecho, salvando sus convicciones y salvando su conciencia para no hacer un mal, que eso es evidente, que hay que evitarlo a toda costa, porque hacer el mal nunca está justificado. Oye, y en última instancia, si no hay manera de evitarlo, pues no tiene otros recursos. Pues mire usted, si yo resulta que soy juez penal y cada 2 por 3 me van a estar entrando cosas de esta naturaleza, por ejemplo, en el tema de los abortorios que estábamos hablando, pues me dedico, busco otro destino o busco otra tarea, otra función jurisdiccional. Si es que al final no tengo más remedio que actuar acometiendo un mal, en definitiva, lo cual es un poco extraño. Es como, por ejemplo, yo puedo decir, oiga, imaginémonos que en España está la pena de muerte no está abolida y eso pugna contra con mi conciencia el poder condenar a muerte a una persona. ¿Qué hago? Pues oye, pues me dedico me hago juez civil o me hago juez laboral y así no tengo que condenar a nadie. Por eso estás en administrativo. Bueno, no, pero te quiero decir que tienes recursos, es decir, sobre todo para evitar otra cosa, para evitar, insisto, que determinadas profesiones que son básicas y fundamentales caigan en manos de otras personas, porque entonces eso es otro mal. Es un ten con ten, es un equilibrio muy complicado esto, ¿no? Pero al final es una cuestión, insisto, de finura del afectado, del juez, de formación, de saber captar y saber medir todas las posibilidades que le da el ordenamiento jurídico y no adoptar posturas un tanto que a veces desgraciadamente hemos visto en España, a veces un poco sacadas de contexto, o posturas un poco que son, bueno, pues desmedidas por no haber sido reflexionadas, ¿no? José Luis, brevemente, tú has sido católico desde siempre. A mí me bautizaron al día siguiente de nacer. Y no has perdido la fe en ningún momento. Gracias a Dios, ¿no? ¿Cómo la has mantenido? Pues la verdad es que no me lo he planteado. La verdad es que lo que, más que como no la he perdido, como quien pierde un bolígrafo, yo diría cómo he evitado el que no se me enmohezca, el que no se me estropee, se me caduque, por decirlo de alguna manera, no perder, porque yo creo que poca gente pierde la fe, la gente lo que hace es que al final la va maltratando, la va olvidando, en definitiva, ¿no? ¿Cuál es tu oración favorita? Mira, yo no tengo oraciones favoritas, pero si tuviese que rezar mis oraciones favoritas sería, hombre, el Padre Nuestro, de María. Yo que soy en ese sentido muy ¿para qué quiero inventarme oraciones? ¿Rezas el rosario todos los días? Todos los días. ¿Y con la familia? La rezo con mi mujer, sí, para que ya en casa estamos prácticamente solos, ¿no? Prácticamente solos, ¿no? Y luego yo procuro, hombre, voy a desvelar un secreto aquí, ya que estamos aquí. Mi trabajo todos los días lo ofrezco, y se lo ofrezco al Señor como magistrado. Y yo me elaboré una pequeña oración pues para rezarla todos los días antes de trabajar como juez, ¿no? Lo que pasa es que no me la sé de memoria, la tengo una chuleta, lo que pasa es que la tengo en el teléfono y el teléfono está apagado para que no suene aquí, ¿no? Con lo cual no te la puedo enseñar, o sea, desgraciadamente no te la puedo enseñar. Pero bueno. ¿Es una oración a Dios Padre? Es una oración en general al Señor, a la Virgen, pues bueno, pues meto ahí muchas cosas. Es una muy breve, la rezo en dos patadas, ¿no? Pero a la Virgen prudentísima, espejo de justicia, ¿no? Pues que me ayude el Señor a que las resoluciones mías pues ayuden a la convivencia y a un orden social, un orden jurídico y social justo, según su voluntad, más o menos esas ideas, ¿no?
y luego que, bueno, pues que me ayude también encomiendo a todos mis compañeros de trabajo, y todo eso en nada, en 5 segundos, vamos, prácticamente, vamos, 5 segundos, una manera de hablar. Digo, como me habéis obligado a apagar el teléfono, no la puedo leer. Pero aparte de que forma parte de mi intimidad y no sé hasta qué punto lo hubiese... Pero bueno, pues muchísimas gracias. Una oración personal. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias por este testimonio y muchísimas gracias por todo. Les recuerdo a toda la gente que nos está viendo en Católicos con Mensaje que pueden mandar todas sus dudas, preguntas, cuestiones, críticas al email que aparece abajo y les emplazo al siguiente programa de Católicos con Mensaje. Que Dios les bendiga.